Nos acompaña ahora el presidente de la Cámara de Senadores. Quiero, antes de comenzar, a solicitud de la senadora Lupita Saldaña, secretaria de esta comisión, que hagamos un minuto de silencio. Hace un rato se cayó un helicóptero en Aguascalientes y murió el secretario de Seguridad Pública. Aparentemente no hay sobrevivientes. Entonces, les quiero pedir un minuto de silencio. Secretaria Leticia Ramírez Amaya, muy bienvenida a este Senado de la República, a esta comparecencia en el marco del análisis del informe del presidente de la República y pues sea usted bienvenida. Senador Alejandro Armenta Mier, presidente de este Senado de la República. Está acompañándonos también la senadora Guadalupe Saldaña, secretaria de la comisión. Y le presento, secretaria, a senadoras y senadores que están hoy presentes: la senadora Graciela Gaitán, del Partido Verde Ecologista de México; la senadora Beatriz Paredes, del PRI; la senadora Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano; el senador Daniel Gutiérrez Castorena, de Morena; el senador Casimiro Méndez, de Morena; el senador Gonzalo Yáñez, del PT; el senador Joel Padilla, del PT; el senador Elí César, de Morena; la senadora Delfina Gómez, de Morena; el senador Gilberto Herrera, de Morena; y el senador Álvarez Lima, de Morena también. Creo que no me falta ningún otro senador. Damos la bienvenida también a funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Educación Pública. Están aquí las y los subsecretarios de la SEP y personal diverso de unidades importantes de esta secretaría. Sea usted bienvenida nuevamente y le damos la palabra ahora al presidente del Senado de la República. Gracias, presidenta Antares Guadalupe Vázquez. Únicamente para compartirles, para darle la bienvenida a nuestra secretaria de Educación, la maestra Leticia Ramírez Amaya. Deseamos que este ejercicio republicano sea un ejercicio que permita un diálogo integral, objetivo, que coadyuve a las tareas que le competen al Senado de la República. La presencia de las senadoras y senadores en esta comparecencia le da un significado de importancia fundamental. Así lo es la educación. La educación en cualquier parte del mundo es el auténtico instrumento de transformación humana, de transformación social. La educación en la economía es fundamental para lograr el desarrollo. En Chiapas, el sistema de salud se está transformando. Con la reconversión de hospitales y centros de salud, se amplía la infraestructura y los servicios de atención, abasteciéndolos de mayor equipo, material e insumos médicos con personal altamente capacitados. Al fortalecer las unidades de salud en todas las regiones, Chiapas está a la vanguardia. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. En el Senado de la República, de cara a esta etapa de recuperación de la soberanía
energética en nuestro país. Tenemos que desarrollar y desenvolver la educación tecnológica. Necesitamos profundizar en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Necesitamos dejar de ser un país proveedor de materias primas. El mundo, las principales potencias económicas son aquellas que han logrado a lo largo de décadas, de siglos, aprovechar recursos naturales de otras naciones y de otros países. México históricamente ha sido un país rico en materia de oro, plata, petróleo, ahora litio. Yo estoy seguro que la ruta que está siguiendo el gobierno de la República apunta hacia allá. Por eso estoy convencido que a usted le va a tocar en este tiempo, en esta fase, consolidar las tareas tecnológicas productivas y desde luego enfrentar el reto que nos dejó el COVID con ese mensaje de salud, de alimentación y de educación alimenticia informada. Yo daría esos dos apuntes como parte central, como un comentario respetuoso. Deseamos que esta comparecencia sea exitosa para usted, para el Gobierno de la República y para el Senado en la pluralidad democrática, en la representación que tiene en el Pacto Federal. Le damos la bienvenida a los subsecretarios, a las subsecretarias. La niñez mexicana, la juventud mexicana está en manos de ustedes. Felicidades, enhorabuena, bienvenida secretaria. Presidenta de la comisión, secretaria, enhorabuena. Sabemos que va a ser una exitosa comparecencia. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por este tiempo. Quiero mencionar por nombre a las servidoras y servidores públicos de la SEP que están acompañándonos el día de hoy. Está Gisela Victoria Salinas Sánchez, titular de la Jefatura de Oficina de la Secretaria. Gisela, bienvenida. Xóchitl Moreno Fernández, Directora General de Desarrollo Curricular. Teresa Guadalupe Reyes Sagún, Directora General del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Carlos Ramírez Ámano, Coordinador de Relaciones Interinstitucionales. Adela Piña Bernal, titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. Pamela López Ruiz, Directora General de la Escuela es Nuestra. La Pamela. Bueno. Abraham Vázquez Piceno, Coordinador Nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Óscar Flores Jiménez, titular de Administración y Finanzas. Bienvenido, Óscar. Marta Belda Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica. Bienvenida. Nora Rubalcaba Gámez, subsecretaria de Educación Media Superior, estrenándose el día de hoy. Bienvenida. Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior. Bienvenidas y bienvenidos todos. Secretaria, se indica que como compareciente deberá rendir informe bajo protesta de decir verdad, por lo que procedo a tomarle la protesta correspondiente. Si gustan ponerse de pie, todas y todos, por favor. Maestra Leticia Ramírez Amaya, en términos del artículo 69 de nuestra Constitución Política Mexicana, protesta conducirse con verdad en la información que está a punto de rendir y en sus respuestas a las preguntas que le realicen las y los senadores de la República. De no ser así, el Senado de la República estará facultado para iniciar los procedimientos a que haya lugar. Muchas gracias, secretaria. Pueden tomar sus lugares. En este orden de ideas y conforme a lo establecido en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 21 de septiembre del año en curso, por el que se establecen las normas para el análisis del cuarto informe del Gobierno del Presidente de la República, la Junta Directiva de la Comisión de Educación emitió un acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la Secretaría de Educación Pública y se establece la metodología para su desahogo en los siguientes términos. Se concederá a la secretaria el uso de la palabra para su intervención inicial hasta por 20 minutos.
Posteriormente se llevará a cabo una primera ronda de preguntas de los grupos parlamentarios en el orden establecido que ya todas y todos ustedes tienen, conforme al acuerdo emitido por la Junta Directiva de esta comisión, mismo que les fue circulado con oportunidad. Respecto a las senadoras y senadores que no integran esta comisión, podrán formular sus preguntas en el tiempo que corresponda a su grupo parlamentario. Para dar respuesta a las preguntas formuladas, se concederá el uso de la palabra a la compareciente hasta por 15 minutos. Acto seguido, se realizará una segunda ronda de preguntas con el mismo procedimiento, concluyendo con un mensaje final de la compareciente, así como de esta presidencia. En consecuencia, damos lugar a la intervención inicial de la maestra Leticia Ramírez Amaya hasta por 20 minutos. Secretaria, tiene usted la palabra, por favor. ¿Dónde gusta? Puede ser acá abajo, puede ser acá. Buenos días a todas y a todos. Saludo con respeto a la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, presidenta de la Comisión de Educación, y a las y los distinguidos senadores e integrantes de la Comisión de Educación presentes. ¿Sí? Senador Alejandro Armenta, senadora María Guadalupe Saldaña, senador Daniel Gutiérrez Castorena, senadora María Graciela Gaitán, senador Casimiro, ¿sí? Senador Gilberto Herrera, senadora. En Chiapas, el sistema de salud se está transformando. Con la reconversión de hospitales y centros de salud, se amplía la infraestructura y los servicios de atención, abasteciéndolos de mayor equipo, material e insumos médicos con personal altamente capacitados. Al fortalecer las unidades de salud en todas las regiones, Chiapas está a la vanguardia. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. Senadora Verónica Delgadillo, senadora Delfina Gómez, senador Elí César, ¿sí? Senadora Blanquestela Piña. ¿Sí? Respeto mucho el trabajo legislativo. Gracias por este espacio. Un saludo a los representantes de los medios de comunicación que siguen esta comparecencia a través de los medios digitales. Un saludo a todos los presentes invitados a esta comparecencia. Al otorgarme esta distinción, el presidente Andrés Manuel López Obrador me encomendó redoblar esfuerzos para atender las prioridades y necesidades educativas del país. Primer término, deseo agradecer a ustedes, legisladoras y legisladores, por el canal de comunicación que se ha abierto para que juntos afrontemos los retos de la educación en estos tiempos. El Poder Legislativo es fundamental en la definición de las políticas educativas que respondan a lo que el pueblo de México demanda y merece. Como maestra normalista, puedo afirmar que la educación es un camino que se construye todos los días. Es un recorrido que empieza desde la primera infancia y se extiende hasta la vida adulta. En ese tránsito se formulan las ideas más valiosas, se perfilan las acciones del futuro y se moldean los sentimientos más nobles. Es cierto, la educación es un derecho, una responsabilidad y debe concebirse así, desde el núcleo familiar hasta la sociedad en su conjunto. Se trata de un acto cotidiano, de una actividad colectiva, de una búsqueda compartida en la construcción de una nación más justa. En la Secretaría de Educación Pública trabajamos con la convicción de que las maestras y los maestros cumplen con su función de forma comprometida y responsable, aún en las condiciones más adversas, como lo han probado durante la pandemia. Nunca dejaron de trabajar. Lo mismo en las pequeñas poblaciones que en las ciudades medias o en los barrios de los grandes centros urbanos. Durante el compás de espera abierto por el aislamiento sanitario, hubo nuevos aprendizajes. Se vivió un episodio inédito en lo que respecta a la manera de impartir educación. Surgieron nuevos procesos educativos gracias a la voluntad y trabajo de las maestras y los maestros, ya que mantener la educación de niñas, niños y jóvenes hubiera resultado imposible sin ellas y ellos. La comunidad
Jugó un papel central al participar de manera integrada con los profesores, estudiantes, padres de familia, gobiernos estatales y con el Ejecutivo Federal. Por otra parte, la tecnología se sumó a las herramientas indispensables del salón de clases y todas y todos descubrimos que es posible crear comunidad incluso a la distancia. Nos corresponde construir espacios para edificar de manera conjunta una educación que sea un tiempo local y universal. Considerar lo propio, lo inmediato, lo fundamental como una raíz. Que la raíz se extienda hacia el conocimiento del mundo, hacia la apropiación de los saberes derivados de culturas de distintas latitudes y diversas épocas. Es por ello que concebimos a la educación como el camino para lograr un cambio profundo de nuestra nación. Las maestras y maestros sabemos que la educación es dinámica y esencial en la construcción de nuevas realidades. En el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 se establecen los objetivos prioritarios, sustentados en la impartición de una educación en equidad, inclusiva, intercultural, integral, de excelencia, pertinente y relevante en los diversos tipos educativos. Hoy refrendamos nuestro compromiso con dichos objetivos prioritarios, guiados por el principio asentado en el propio programa: no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Consecuentemente, brindamos apoyos directos a las comunidades educativas más alejadas, en beneficio de estudiantes, docentes, madres, padres de familia y tutores, ubicados en contextos de alta y muy alta marginalidad. Estimadas y estimados legisladores, en la Secretaría de Educación Pública trabajamos con la convicción de caminar, de recorrer las comunidades más pobres, de hacer escritorio y territorio, llegar a estos sitios donde es urgente la entrega de los programas de bienestar impulsados por el Gobierno de la República. El regreso a clases presenciales implicó brindar seguridad a las familias para enviar a sus hijas e hijos a la escuela. La Estrategia Nacional de Vacunación permitió inmunizar contra COVID-19 a más de 3 millones de maestras, maestros, personal de apoyo y administrativo, así como a más de 8 millones de niñas y niños de 5 a 11 años y un número similar de adolescentes entre 12 y 17 años. La campaña Vamos Todas y Todos por la Educación se diseñó con el fin de reforzar los aprendizajes e incentivar el regreso a las aulas de educación básica de quienes, por diversas causas, debieron abandonarlas. Es por ello que se flexibilizaron fechas de inscripción y de evaluación, se otorgaron becas y otros apoyos como uniformes y útiles escolares. Con la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, diseñada por las autoridades de salud y con el apoyo de la comunidad escolar, se ha puesto énfasis en la procuración de espacios escolares libres de riesgos sanitarios, mediante la instrumentación de protocolos en aulas, escuelas y hogares. Las enfermedades respiratorias son más frecuentes durante la época de frío y para evitar casos graves se vacunarán contra la influenza a grupos vulnerables durante octubre de 2022 a marzo de 2023. Deben vacunarse adultos mayores, menores de 6 meses a 5 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Acude a tu unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. A todos ellos va nuestro reconocimiento y gratitud. No olvidemos que juntos enfrentamos el desafío de reincorporarnos a la vida escolar. De acuerdo con los reportes estatales, en el presente ciclo escolar, más de 34 millones de alumnas y alumnos de educación básica, media superior y superior se encuentran presentes en las aulas el día de hoy. Nuestros alumnos son atendidos por más de 2 millones de maestras y maestros, quienes les brindan las herramientas para alcanzar los aprendizajes fundamentales, elevar sus logros académicos y proteger su salud física y emocional. Bien sabemos que la educación es la columna vertebral de la transformación y la ruta efectiva hacia la recuperación del tejido social.
Para ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador instrumentó las siguientes prioridades educativas tendientes a mejorar las condiciones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como las de sus familias, sin olvidar a maestras y maestros. Nos referimos a las becas para el bienestar Benito Juárez, becas que se otorgan a las familias, a los estudiantes que más lo requieren. Dichos apoyos educativos favorecen el acceso, permanencia y conclusión del trayecto formativo en cada nivel educativo, brindando opciones para el desarrollo pleno y protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Las becas han beneficiado a casi 11 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior, con un presupuesto de casi 74,000 millones de pesos. Otra prioridad es el reconocimiento de las maestras y los maestros, sustentadas en el respeto a sus derechos, su desarrollo profesional y mejora salarial. Entre las acciones que sustentan esta prioridad está el incremento salarial de hasta 7.15% y la basificación de más de 650,000 plazas. Al respecto, se han establecido estrategias y acciones puntuales para brindar más opciones a las maestras y los maestros para participar en los procesos de basificación, admisión y promoción horizontal y vertical. Cabe destacar que derivado de la pandemia y gracias a una considerable inversión de tiempo y esfuerzo, las maestras y maestros incorporaron a su labor diaria diversas herramientas tecnológicas. Estas tecnologías les brindaron nuevas posibilidades para trabajar a distancia y de forma híbrida, permitiéndoles desarrollar estrategias innovadoras. Debo destacar que entre los esquemas de apoyo para el uso de las tecnologías, la Secretaría de Educación Pública impulsó la capacitación para el uso de diversas herramientas tecnológicas. Entre ellas se cuentan los cursos sobre cultura digital, donde participaron 248,000 maestros. Las enfermedades respiratorias son más frecuentes durante la época de frío y para evitar casos graves se vacunarán contra la influenza a grupos vulnerables durante octubre de 2022 a marzo de 2023. Deben vacunarse adultos mayores, menores de 6 meses a 5 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Acude a tu unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. El país. Con esta acción se demuestra el respeto, la admiración y gratitud que tiene México por sus docentes ante su vocación transformadora. Una prioridad central es también el programa La Escuela es Nuestra, la cual considera la participación activa de la comunidad escolar a través de los comités escolares de administración participativa, a los cuales se les entrega directamente los recursos para que atiendan las necesidades prioritarias de sus planteles. Gracias a dichos comités, madres, padres y tutores se involucran en la vida escolar para detectar necesidades. Tan solo entre 2021 y 2022 se destinaron 28,757 millones de pesos para acciones a la mejora de infraestructura y equipamiento. Es preciso mencionar que los apoyos otorgados por el programa La Escuela es Nuestra contemplan a la totalidad de los planteles del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, y los centros de atención múltiple CAM, que brindan educación especial. Otra prioridad es el Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022. El cual incorpora nuevas perspectivas para transformar y mejorar la educación. El plan de estudios se fundamenta en el derecho humano a la educación de las infancias y adolescencias, cuyo bien superior se coloca al centro, fortalece la relación de la escuela con la comunidad, a la que concibe como núcleo integrador de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, promueve la autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos curriculares. Los contenidos se organizan en 4 campos formativos, 7 ejes articuladores y 6 fases. El nuevo plan de estudio de la educación básica propicia la autonomía profesional del magisterio con base en el contexto comunitario,
los saberes de los estudiantes, los saberes locales y los contenidos nacionales. Dichos aspectos en conjunto fortalecen el trabajo colaborativo mediante el codiseño de actividades de aprendizaje. Se reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de la educación y prioridad del sistema educativo nacional, y a la escuela como el núcleo integrador de las familias y la comunidad. En educación media superior se elaboró el marco curricular común que considera la diversidad de los contextos escolares, sociales e institucionales para mejorar y fortalecer la educación de las y los jóvenes. Este marco curricular común hace posible la movilidad del alumnado y permite vincular las actividades educativas con la comunidad desde una perspectiva integral, articulada, flexible e inclusiva. Adaptar el marco curricular a las distintas modalidades de educación media superior es un esfuerzo de democratización gracias al cual se hará viable el acceso, permanencia y conclusión de miles de estudiantes en todo el país. El propósito fundamental es, en esta reforma curricular, que las y los jóvenes reciban una educación justa, equitativa y crítica. Por otra parte, en educación superior también se reformuló el plan de estudios de las carreras normalistas para la formación de maestras y maestros, con la cual se propició la transversalidad en los 3 tipos educativos. En consecuencia, las y los profesores se formarán con base en los nuevos enfoques pedagógicos de la nueva reforma curricular. Tal como ocurrió con los nuevos planes de estudio, se avanza en la reformulación de los libros de texto gratuitos mediante la colaboración de especialistas, académicos, integrantes de organizaciones civiles y la participación de maestras y maestros. Para ello, se han realizado reuniones, seminarios, jornadas, conversatorios, en virtud de los cuales ha sido posible modernizar y actualizar los contenidos. El trabajo de distribución en el ciclo escolar 2021-2022, es decir, durante la pandemia, implicó la entrega de 162 millones de libros, lo cual significó un importante esfuerzo de planeación. Los libros de texto gratuito son herramientas fundamentales en el trabajo cotidiano de las escuelas y constituyen un símbolo de identidad nacional. Me permito señalar que gracias al regreso a la normalidad hemos podido dar continuidad a las acciones y compromisos en materia educativa. Tal es el caso de la Política Nacional de Educación Inicial, con la cual se armonizarán las acciones realizadas en todo el país, referentes a este nivel educativo. Aquí destacamos que es la primera en su tipo en América Latina. Con respecto a la ampliación del programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial, este recibió un aumento sin precedentes, ampliando de forma significativa su cobertura. En cuanto al acuerdo de colaboración Internet para Todos, suscrito por la Secretaría. Amiga y amigo automovilista, ¿aún no has realizado el pago de tu adeudo vehicular? Aprovecha el 100% de descuento durante el mes de noviembre en multas y recargos en el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. Acércate a las oficinas hacendarias o ingresa a www.haciendachiapas.gov.mx. Termina el año sin deudas. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. Para brindar educación media superior en localidades con alta o muy alta marginación, así como a personas que por alguna razón abandonaron sus estudios. La Ley General de Educación Superior es otro avance sobresaliente, ya que impulsa un nuevo enfoque en este nivel educativo y es el resultado del trabajo coordinado de instituciones de educación superior, catedráticos e investigadores en las 32 entidades federativas. Al respecto, nos es grato informar que contamos con un incremento en la matrícula en educación superior de 1.7% en lo que va de 2021 a 2022. También subrayo la creación del Registro Nacional de Opciones de Educación Superior, RENOES, cuyo objetivo es difundir la oferta de carreras y programas en este nivel educativo, así como las convocatorias de ingreso, requisitos y lugares disponibles.
Debo resaltar que de las 145 universidades para el bienestar Benito Juárez García son una respuesta del Gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública a la necesidad de proporcionar servicios educativos superiores en zonas alejadas y contribuir al abatimiento del abandono escolar. Por otra parte, en el marco del centenario de la Secretaría de Educación Pública, se creó la Biblioteca Centenaria, integrada por 359 títulos que entre 2021 y 2022 fueron entregados a cada escuela de educación básica y normales de todo el país, fomentando la lectura como una tarea fundamental y contribuyendo en la formación de estudiantes críticos, informados y creativos. En cuanto a las acciones del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, entre 2021 y 2022 se llevaron a cabo las Jornadas Nacionales de Aplicación de Exámenes, donde se atendieron a más de 779,000 estudiantes y se aplicaron más de 3 millones de exámenes de acreditación. Con ello, más de 500,000 personas obtuvieron su certificado de término de primaria y secundaria. Por todo lo anterior, señoras y señores legisladores, consideramos que, desde la fundación de esta Secretaría, su misión ha sido la de formar conciencias críticas, fomentar valores cívicos, enaltecer la patria, formar ciudadanía y reforzar la identidad nacional, donde el estudio es un acto permanente de aprendizaje para la vida y para conseguir el bienestar común. Es por ello que trabajamos por una educación con conciencia social, en la que participemos todas y todos para transformar el entorno, alcanzar una vida con igualdad de oportunidades. Debemos estar a la altura de los retos actuales, abrir y continuar caminos a la justicia social que anhelamos para mejorar las condiciones de vida de los millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Recordemos que la escuela no solamente es útil para adquirir una profesión para cimentar el éxito individual, sino que su misión es abrir caminos a una convivencia comunitaria plenamente humana para formar ciudadanos comprometidos con los principios y valores de nuestra nación, porque desde su fundación, la escuela mexicana es, ante todo, la casa del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Leticia Ramírez Amaya. Y continuamos con el programa que estaba establecido y comenzaremos con la primera ronda de preguntas. Tiene la palabra para tal fin el senador Gonzalo Yáñez del Grupo Parlamentario del PT, hasta por 3 minutos. La venia de nuestra estimada presidenta de la Comisión de Educación, Antares Vázquez. Senadoras y senadores de la República. Secretaria de Educación Pública del Gobierno de México, maestra Leticia Ramírez Amaya. Le damos una cordial y afectuosa bienvenida a la Cámara de Senadores del Parlamento Mexicano. Maestra Martabel de Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica. Licenciada Nora Rubalcaba Gámez, subsecretaria de Educación Media Superior. Doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior. Contador Óscar Flores Jiménez,
titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP. Amiga y amigo automovilista, ¿aún no has realizado el pago de tu adeudo vehicular? Aprovecha el 100% de descuento durante el mes de noviembre en multas y recargos en el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. Acércate a las oficinas hacendarias o ingresa a www.haciendachiapas.gov.mx. Termina el año sin deudas. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. Ella fue la que en una ocasión nos presentó a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto, saludamos con aprecio a todo el gran equipo de la Secretaría de Educación Pública. Hoy podemos resaltar que México cuenta con una secretaria de excelencia, con una visión integral de nación, maestra normalista, formada en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y con estudios en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, profesora de educación primaria con 12 años de experiencia en las escuelas públicas, conocedora de la problemática del personal escolar y defensora de los derechos del magisterio, con un conocimiento profundo del sistema educativo nacional. Vemos con beneplácito que cuenta con una vasta y exitosa experiencia de 25 años en la administración pública. Su honradez, lealtad y entrega a México propiciaron que nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador la designara como la responsable de la tarea educacional de nuestra patria. Sabedores que el presupuesto que se destina a la educación es el más alto de todo el gobierno federal, nos sentimos confiados por encontrarse en buenas manos, las mejores manos. Secretaria Ramírez Amaya, cuenta usted con nosotros, con el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, y para que usted realice con éxito esta gran responsabilidad y juntos le cumplamos a México. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Gonzalo Yáñez. Tiene ahora la palabra la senadora María Graciela Gaitán Díaz del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Primeramente, saludo con mucho respeto a todas y a todos. Que tengan un excelente día. Con la venia de la presidenta Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, recibamos en este recinto con mucho gusto a usted, secretaria. Sea usted bienvenida. Leticia Ramírez Amaya, al Senado de la República, recinto de la democracia, en el cumplimiento del mandato constitucional de rendición de cuentas. Antes que nada, quiero felicitarla por su designación, cuyo cargo cuenta con una tarea de las tareas más esenciales y prioritarias para el desarrollo nacional. Su trayectoria académica, profesional y humanitaria respaldan su labor al frente de una de las secretarías del Estado más importantes para las y los mexicanos, el cual me satisface que sea una profesora con experiencia en las aulas, pero también en la administración pública, quien desempeña un cargo tan noble como el suyo. Sin embargo, como senadoras y senadores, es nuestro deber y compromiso con la sociedad analizar el estado actual en el que se encuentra el sistema educativo nacional, así como hacer llegar a ustedes las inquietudes de la población.
En esta primera intervención me gustaría referirme a la educación en mi estado de San Luis Potosí, en el que el gobernador ha sido incluyente, respetuoso y profesional, atendiendo con compromiso la educación de las y los potosinos, dotándoles de más de 100,000 paquetes de útiles escolares y zapatos escolares, en el cual nos dio mucho gusto ver a la exsecretaria de Educación, a la senadora Delfina Gómez, acompañándolo en un acto que de verdad cierra las brechas de desigualdad y pobreza en nuestro estado de San Luis Potosí. Se está apoyando a los estudiantes de educación media superior con el programa Transporte Gratuito y con tarjetas movilizadoras de prepago. En mi estado también quiero agradecer que se ha garantizado a más de 100,000 beneficiarios del programa de las becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez, que ha impulsado proyectos de investigación, de innovación y desarrollo de tipo científico, tecnológico y humanístico, logrando el primer lugar en la categoría docente con el proyecto elemental Estrategia Didáctica para aprender las características de la tabla periódica, y se han consolidado universidades interculturales, así como la emisión de la primera licenciatura en educación multigrado. Sin embargo, de acuerdo con los indicadores nacionales de analfabetismo, San Luis Potosí cuenta con el 4.6% de analfabetismo, siendo una herramienta esencial las telesecundarias para la educación de las y los estudiantes. Las telesecundarias son una herramienta que cuenta con una cobertura del 94.7% entre los niños de 12 a 14 años, orientados por más de 400,000 docentes, es decir, que la preparación académica en este sistema es esencial para las y los educadores y para los estudiantes, demostrando una clara eficiencia en la prevención del abandono escolar y de la conclusión de la educación secundaria, el cual se ha facilitado gracias al uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Sabemos que la contingencia sanitaria nos ha obligado a modificar las formas de acercar los conocimientos a nuestras niñas y niños. Ahora tenemos nuevas formas de convivir y de aprender, en especial con el uso de las nuevas tecnologías que se encuentran en constante desarrollo. Yo sí puedo decir, yo fui maestra 31 años, frente a grupo, fui directora de una escuela y yo sí puedo hablar de educación. Yo sí puedo hablar cuando se tiene hambre en el aula y no puedes tener al mejor pedagogo, pero no logras los conocimientos, porque el estómago lo que quiere es alimento. Y yo creo que ese es un tema que nos preocupa y nos ocupa en este tiempo, en estos tiempos tan complicados y tan difíciles después de lo que pasó de la pandemia. Tiempo, por favor, senadora. Es por ello que me gustaría preguntarle, secretaria, ¿nos podría explicar qué ha hecho la Secretaría para fomentar una nueva forma de aprendizaje a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación? Asimismo, en el ánimo de seguir fortaleciendo la educación, es de su conocimiento la fecha en que será entregada el recurso pendiente para el pago de maestras y maestros en mi estado de San Luis Potosí por sus servicios profesionales. Y la otra pregunta sería, en su amplia experiencia y de acuerdo a los trabajos de la Secretaría, ¿cuáles son las estrategias que se están desarrollando para robustecer la innovación de las telesecundarias? ¿Es cuánto? Esperando su respuesta. Muy amable. Gracias. Gracias, senadora Graciela Gaitán. Les pido, por favor, ceñirse al tiempo, senadoras y senadores. Ahora toca la palabra a la senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, senadora. Buenos días a todas y a todos. Secretaria, la educación es una herramienta sin duda para la formación de las personas, pero sobre todo la educación es una herramienta que permite construir un piso parejo entre las personas. Y eso en un país como el nuestro, tan contrastante, tan desigual y con tantas carencias, resulta fundamental. Lamentablemente la educación en muchos
años en nuestro país ha estado en el profundo abandono. Se hicieron reformas desde el escritorio, satanizando a los profesores, abandonando a los padres de familia, a las niñas y a los niños. Y en este contexto es que hace 4 años llegó un proyecto político y un líder que dijo que todo iba a cambiar, que iban a hacer las cosas de manera diferente y que la educación sería una prioridad. Pero a 4 años le puedo decir que estas promesas han sido traicionadas y no se han cumplido. A 4 años le puedo decir que la realidad se supera por mucho, que ningún discurso puede ocultar esta realidad, ni todas las mañaneras juntas pueden ocultar lo que está pasando con la educación en nuestro país. Y es que estamos viviendo una profunda crisis educativa en México. Y sí, hay que decirlo, la pandemia vino a afectar muchísimo a la educación. Usted planteaba que casi todo estaba de maravilla antes de la pandemia. Yo le podría decir que no es así porque este gobierno ha tomado muy malas decisiones que se profundizaron con la pandemia. Y un ejemplo fue que cerraron las escuelas en un momento tan complicado, pero las cerraron sin una estrategia para atender a las niñas, niños, adolescentes. Los dejaron a su suerte, igual que a los maestros y a los padres de familia. Y los resultados de eso los podemos ver, son palpables. 5.200.000 niñas y niños abandonaron la educación en el siguiente ciclo escolar, del 2020 al 2021, del 21 al 22, otro millón, medio millón más. Imagínense nada más, abandonados a su suerte. Y miren, también las estimaciones que dice la UNICEF y el Banco Mundial es que ya el rezago educativo en nuestro país es de 2 años. Esto es profundamente lamentable porque, por supuesto, le pega más a los más necesitados y necesitadas en nuestro país. Y también no puedo dejar pasar que este gobierno decidió cerrar las escuelas de tiempo completo. Las escuelas de tiempo completo de un plumazo desaparecieron, dejando a su suerte a 3.6 millones de niñas y de niños, a sus familias. Las escuelas de tiempo completo eran estratégicas en su vida, no solo los formaban, los cuidaban, los alimentaban y les daban grandes herramientas de vida. Y ustedes lo cerraron diciendo que había educación, que había corrupción, cosa que no han podido demostrar. Y cuando se dieron cuenta de su error, secretaria, dijeron, bueno, lo vamos a corregir con la escuela es nuestra. Y la verdad es que esto no ha sido así, porque claro que esto ha sido solamente una simulación, no han compensado lo que hacían las escuelas de tiempo completo. Y algo que es sumamente preocupante, secretaria, es que la secretaría que usted dirige, a través de diferentes solicitudes de transparencia, ha admitido que no saben en qué se están gastando estos recursos. Y esto es profundamente preocupante porque desde el 2021 supuestamente ustedes iban a cubrir todos los gastos de las escuelas de tiempo completo. Por eso, secretaria, le quiero hacer las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuándo van a entregar el famoso estudio con el que justificaron la desaparición de las escuelas de tiempo completo? Estudio que misteriosamente ha desaparecido, nadie lo tiene. Y para terminar, también le puedo decir, este gobierno dijo que primero estaban los pobres, pero en educación le puedo decir claramente que los ha dejado atrás, los ha traicionado y se ha olvidado de ellos. Por eso le quiero preguntar, como secretaria, como maestra, ¿qué le va a decir a los más de 5 millones de niñas, niños y adolescentes que este gobierno condenó a abandonar la educación, su formación, y no ha hecho nada por ellos y por ellas? Por sus respuestas, muchas gracias, secretaria. Gracias, senadora Delgadillo. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y se le concede el uso de la voz a la senadora Beatriz Paredes Rangel. Aprovecho para dar la bienvenida al senador Mario Zamora, que es secretario de esta comisión y está conectado por Webex. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenida, distinguida secretaria, señora presidenta de la Comisión
de Educación del Senado de la República, senadora Antares Vázquez. Amigos y amigas del equipo de trabajo de la Secretaría de Educación Pública, bienvenidos, señoras y señores. Distinguida secretaria, pues es siempre satisfactorio que al frente de la Secretaría de Educación Pública esté una profesora. Saludo a las profesoras y a los profesores que siguen esta comparecencia, felicitándolos en primer lugar por su vocación y reconociendo la trascendencia de su tarea. Con el antecedente de que una colega nuestra, la senadora Delfina, ocupase esa responsabilidad a la que saludamos también con respeto y reconociendo su paso por la Secretaría. Le deseamos éxito, porque que tenga el éxito la Secretaria de Educación o el Secretario de Educación siempre es positivo para las mexicanas y los mexicanos, especialmente para los niños. Me parece muy interesante lo que está pasando en la Secretaría de Educación en este régimen. Si en algún sitio puedo yo observar que se condensan cuadros que se han formado en la visión que tiene la 4T, es en la Secretaría de Educación. Y eso lo digo desde luego como reconocimiento de un hecho político, pero también lo expreso como la constancia del enorme desafío que tienen de que les salgan las cosas bien. Porque desde la perspectiva del proyecto histórico que ustedes manifiestan que representan, han asumido proyectar esa visión en el asunto más caro, más alto, más sensible para la sociedad, que es la formación de sus nuevas generaciones. Y por eso quiero referirme de manera puntual en esta primera intervención al tema de los programas de estudio. En la reforma al artículo 3 constitucional que hicimos en este Senado de la República, que por cierto, con la solidaridad de todas las fuerzas parlamentarias, se aprobó con el consenso de las fracciones representadas en este Congreso, se señaló que los planes y programas de estudios, cito el artículo 3, tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y las humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación. Hay una referencia a la enseñanza de lenguas indígenas y de extranjeras, la educación física, el deporte, las artes en especial, la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente. Yo quiero pedirle, secretaria, que independientemente que pueda usted hacer un comentario en su respuesta, nos envíe al área correspondiente para que podamos entender si además del planteamiento conceptual que usted nos expresó en su presentación que contienen los planes de estudio, atienden estas cuestiones que tienen que ver con la habilitación de los niños, a la habilitación de los adolescentes. Yo estoy en la tradición de la vieja escuela mexicana, que aprendan a sumar, restar, multiplicar y dividir, y a bien leer y a bien escribir. Con eso me doy por satisfecha. Me parece esencial que precisamente
volvamos a los fundamentos históricos de la escuela vasconcelista en la habilitación esencial de nuestra niñez. Y creo, comprendiendo el planteamiento integral de la educación como práctica de la libertad, también me importa la educación para que los niños puedan enfrentarse a una vida tan compleja y puedan trabajar y triunfar. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senadora Beatriz Paredes. Toca ahora el turno a la senadora Guadalupe Saldaña. Adelante, senadora Saldaña, del Grupo Parlamentario del PAN. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenida, ciudadana secretaria, a este Senado. La educación en México, un rubro tan importante, tan sensible, fundamental para que una nación sea exitosa, vive serios problemas. Padece una severa crisis producto de la falta de planeación y la falta de rumbo claro. Y sí, comentarán quienes hoy gobiernan que son problemas que venimos arrastrando de hace muchos años, pero hay que reconocer también que la población confió en ustedes y sí, ahí están los datos, los problemas se han agravado y en educación vamos mal. Y les comparto algunas de las razones del por qué hay malos resultados. Hoy no hay continuidad en esta secretaría. En 4 años se ha cambiado 3 veces al titular. Es una secretaría que debiera tener un proyecto claro, único, a 6 años, con metas medibles. Nuevamente, en el presupuesto para el siguiente año no hay nada extraordinario para educación. No hay respuesta para los profesores de inglés, no se les responde a los asesores técnico-pedagógicos, no hay más plazas para el país y bueno, ni para mi estado, Baja California Sur. No se está haciendo lo necesario para solventar el rezago educativo y sin embargo le siguen mandando recursos a lo que no funciona, por ejemplo, las universidades Benito Juárez. Y es triste deducir que este gobierno hace clientela en lugar de hacer calidad en la educación. En infraestructura, en el Plan Nacional de Desarrollo, comprometieron dar mantenimiento a todas las escuelas del país. Llevan el 36% y van 4 años y cada vez han sido menos. Quiere decir que en 6 años posiblemente no se llegará ni a la mitad de la meta. En cuanto al nuevo plan de estudios, inoportuna propuesta. ¿Por qué ha fracasado este tema? Fíjense, solo el 16% dice que le consultaron el nuevo plan de estudio en el personal educativo. La mitad de los docentes no conoce la propuesta y la otra mitad que sí la conoce no está de acuerdo con esta. Especialistas consideran que es una propuesta con poca pedagogía y con mucha ideología. Por cierto, lo común es que un gran cambio como esto se dé al inicio de una administración y ya les quedan 2 años y vienen a proponer un plan totalmente impactante, distinto. En lo referente a deserción escolar, uno de los problemas de los que no se habla es que alrededor de 5.2 millones de alumnos de escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos dejaron de matricularse en el ciclo escolar 2021 a causa del COVID. Y aún no se sabe con exactitud cuántos se han incorporado nuevamente. A más de 2 años de la pandemia, se ha notificado que nuestros niños y jóvenes tienen un retroceso de aproximadamente 2 años en el tema del aprendizaje. Eso es gravísimo. Y no hay una respuesta igual de grande que el problema que se enfrenta. Y en la educación
pues no vemos que en el tema del presupuesto se responda a estos problemas. Dicen que donde pones los recursos pones tu interés. Y hoy vemos recursos en Pemex, en la refinería, en el tren, no en educación, que debería de ser pues ese pilar fundamental para sacar adelante este México. Un tema que no puedo dejar de mencionar también es la evaluación. Para poder realizar correcciones, ajustes en las políticas educativas, es necesario contar con indicadores, datos adecuados, saber si el alumno está aprendiendo o no. Eso nos va a ayudar a corregir, a tomar decisiones en personal, en presupuesto. Nos preocupa que en el nuevo marco curricular y plan de estudios se demerita la importancia de las evaluaciones estandarizadas y sistemáticas. Resulta más cómodo no conocer el estado en que se encuentra la educación de nuestros hijos y pareciera que la idea de satanizar el tema de la evaluación es para que los mexicanos no se den cuenta de que se pudiera estar fracasando en la educación de sus hijos. El nuevo plan de estudios pone en duda la pertinencia y la objetividad de las evaluaciones estandarizadas como PISA, Planea, que se sustentan en indicadores nacionales e internacionales, y las ponen en duda porque dicen que no consideran el contexto que influye en una evaluación. Déjenme decirles que el contexto es importante, pero es importante durante el proceso para que la autoridad pueda tomar decisiones y mandar recursos y modificar planes para las áreas más vulnerables, para los más desfavorecidos. Ahí es donde se tiene que tomar en cuenta el contexto, no al final en la evaluación, y es para que esos más desfavorecidos logren esos estándares que deberíamos de tener en el tema educativo. Por cierto, ya está complicado este tema. El presidente ahorita en la mañanera dice que desconoce o que no es cierto que ya no se pueda reprobar a alumnos. Está en el acuerdo número 11, diagonal 06, diagonal 22, no sé si ya va a cambiar el tema. 5 estados anunciaron que ya van a poder reprobar. Y bueno, esto solo se los comento para que sepan que no hay orden en algo que debería de ser fundamental en este país, que es en el tema educativo. Otro tema que no se ha atendido, señora secretaria, es la salud mental. Desde el regreso a clases presenciales, después del aislamiento de la pandemia, organizaciones, colectivos, nosotros mismos hemos hablado de la gravedad de lo que ha pasado con nuestros niños que han quedado huérfanos a causa de COVID, de los niños, niñas y jóvenes que han pasado por procesos de violencia intrafamiliar, por procesos de depresión, y pues se ha hecho caso omiso a este tema. Otra razón del retroceso es la desaparición de programas exitosos como escuelas de tiempo completo, que el recurso se mandó a la escuela es nuestra, pero se le quitaron los 2 indicadores fundamentales, que es el horario extendido y la alimentación de nuestros niños. En este presupuesto los diputados federales lo acaban de rescatar, pero no sabemos claramente qué escuelas van a ser beneficiadas, cómo va a ser este proceso. Y otro tema que definitivamente va a mejorar el tema educativo es el tema de la certeza laboral de nuestros docentes, la basificación. El discurso presidencial ha repetido que la mal llamada reforma educativa anterior era contraria a los derechos laborales del magisterio, y en consecuencia pensaríamos que llegando este gobierno se empezaría a hacer justicia laboral. Y bueno, el presidente ha anunciado que dio 650,000 plazas. Por cierto, en Oaxaca dijo que iba a dar 30,000 y les dijo, cito textual, se han portado muy solidarios con el movimiento, entonces pues van 30,000 plazas. Baja California Sur pidió 3,000 y se nos negaron. De 650,000, esta sería mi primera pregunta, secretaria, ¿dónde se distribuyeron esas 650,000 plazas? ¿Qué pasa? ¿Por qué a Baja California Sur no se le pueden conceder 3,000 de esas 650,000 que se han dado? Mis diputados federales propusieron en la Cámara de Diputados que se autorizara este recurso para mi entidad, y Morena y los partidos afines votaron en contra. Entonces, esta es mi primera pregunta.
mientras no se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, y dicho por ustedes mismos que han participado en la lucha, no vamos a mejorar el tema educativo y ustedes lo saben. Y para finalizar, les hago algunas observaciones en el presupuesto 2023, que es lo que ya les decía, donde pones tu interés, ahí está tu corazón y ahí es donde te das cuenta cómo quieres sacar adelante este país. Miren, para que se den una idea de la pérdida, a pesar de la pérdida de aprendizajes equivalentes a 2 años de escolaridad, el presupuesto de la SEP es 2% menor en términos reales al monto aprobado en 2019. En la reforma educativa se le dio la capacitación a los maestros como un derecho, así lo pusimos en esta nueva reforma que votaron. Pues hay 195 pesos para capacitación por maestro en el país para el 2023. Y para un gobierno que supuestamente apoya a los pobres, que por cierto, si tenemos 4 millones de pobres más, ahora ya sabemos por qué, por ese tipo de toma de decisiones. CONAFE, que es la institución que atiende a los más vulnerables y pobres de este país, a los niños de comunidades rurales e indígenas. CONAFE, fíjense, va a recibir 5,731 millones de pesos. En 2018, CONAFE tenía 6,159 millones. A educación especial se le quita el 60%, que es educación especial, la atención a los niños con discapacidad. Señora secretaria, México vive un panorama gris en el tema educativo. Ocupamos uno de los primeros lugares en rezago educativo después de la pandemia y lamentablemente no hay rumbo ni hay un programa que nos lleve a pensar de manera optimista. Va llegando, yo lo sé, y no la tiene fácil, ya que la educación junto con la salud creo que son de los peores agravios que este gobierno le ha dado a los mexicanos, en especial a nuestros niños y niñas. Entonces yo le plantearía también cuándo se hará algo de verdad para responder a la grave situación que se vive en educación. Y también quisiera leer, si me lo permite, unas preguntas que nos han mandado de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y México Evalúa. La primera, con las cifras oficiales de la SEP se tiene una reducción entre el ciclo escolar 2018-2019 y el ciclo 2021-2022 en la matrícula de educación media superior de casi 367,000 mujeres y hombres jóvenes. Esto no se había visto nunca antes. Para dar una idea de lo que esto significa, es como si faltara toda la población de Villahermosa o de Cuernavaca. ¿Nos puede comentar qué se estará haciendo para revertir esta situación que desafortunadamente ha sido ignorada durante estos años? Número 2, pese al regreso a clases de manera presencial, las escuelas públicas continuaron con el deterioro de la matrícula escolar. ¿Se cuenta con un diagnóstico de las zonas donde están las escuelas con mayores problemas? Si es así, ¿qué estrategias coordinadas con las entidades federativas donde se registran las mayores afectaciones se han implementado? En los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en México se comprometió a alcanzar coberturas universales en la educación obligatoria y después de la falta de acciones ante la pandemia, las metas son inalcanzables. ¿Cuál es la respuesta que se tiene preparada para este incumplimiento? ¿Hay alguna estrategia específica para este golpe? Que este golpe no sea tan duro. Y terminaría con una propuesta, señora secretaria, si me lo permite. Escúchenos más, no solo cuando vienen a comparecer. Debatamos los temas que demanda el magisterio y que demanda la educación en nuestro país. Trabajemos más coordinados por el bien de los niños y niñas. A quienes nos apasiona este tema, estamos para ayudar, para sumar, para sugerir, pero con toda responsabilidad no vamos a dejar de señalar los errores y no vamos a dejar de acompañar causas como la que vive mi estado, Baja California Sur. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, senadora Saldaña. Toca ahora el turno al grupo parlamentario de Morena, que va a dividir su tiempo entre varios senadores. Empieza el senador Daniel Gutiérrez Castorena, hasta por 3 minutos, por favor.
Sea usted bienvenida aquí al Senado. Con su venia, Presidenta Antares. Uno de los primeros cuestionamientos que se suscitaron cuando la maestra Leticia Ramírez fue nombrada titular de la SEP fue: ¿quién es ella? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué credenciales tiene para ocupar ese cargo? ¿Qué experiencia tiene como funcionaria? Para responder a quienes han buscado erróneamente quién es Leticia Ramírez en Internet, aquellos que no se percataron que estamos ante una larga trayectoria profesional y política. Su historia personal comienza desde su misma formación normalista en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y de Antropología Social, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En estos espacios se sumó activamente como militante y dirigente de las luchas estudiantiles que pretendían un cambio democrático y una participación libre de los jóvenes en la vida pública del país. En sus primeros años, ejerciendo la docencia, pocos lo saben, nuestra secretaria fue pionera en la lucha por la democratización del CENTE, acción que la involucró en la fundación de la sección 9 de la CENTE y la llevó a formar parte de su primer comité ejecutivo. Quiero destacar su aportación a la conformación de organizaciones políticas de suma relevancia, la organización de izquierda revolucionaria Línea de Masas, así como en la reorganización partidista de la izquierda después del fraude electoral del 88. Su aporte, junto con el de muchos otros compañeros y compañeras de lucha, es incalculable. Gracias a eso, hoy gozamos de avances democráticos sustanciales. Todo ello sin dejar de mencionar su destacado papel en la fundación y triunfo de nuestro movimiento nacional Morena, siempre bajo la confianza y respaldo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en correspondencia le entrega honradez y lealtad que ha tenido la maestra Leticia Ramírez en el espacio educativo, la nombró secretaria de Educación Pública. Por otra parte, pocas funcionarias y funcionarios públicos pueden dar cuenta de una trayectoria tan amplia en el tema de atención ciudadana, un espacio destinado a responder las demandas del pueblo, que es la esencia del servicio público. 10 años de ocupar estos espacios de coordinación y resolución permiten que la maestra Leticia tenga una radiografía amplia y única del Estado y de la sociedad mexicana. Su labor cambió por completo la manera de ejercer el diálogo y la escucha de la ciudadanía al atender personalmente y sin distinción a quienes ejercían su derecho a ser atendidas por su gobierno. Es sabido que antes del alba y hasta el ocaso, nuestra ahora secretaria atendió todos los temas que llegaron a sus manos. Nadie que se haya acercado a ella, nos consta a todos, fue ignorado o ninguneado. Al contrario, cada asunto tuvo su atención y alguna manera de solucionarse. Sin embargo, además de la entrega y el trabajo incansable, la maestra Leticia Ramírez destaca por su sencillez, su humildad y su honestidad. Es en definitiva una persona íntegra a quien no se le puede imputar un solo señalamiento que lo contradiga y que ha mostrado la mayor apertura para construir el mejor proyecto educativo, escuchando a las maestras, maestros, autoridades, legisladores de todo el país en beneficio de los alumnos de México. Así es que, si alguien puede y debe ocupar el cargo de la Secretaría de Educación Pública por profesión, experiencia educativa y vocación de servicio, así como por una trayectoria intachable, es la maestra Leticia Ramírez Amaya. Bien, en ese sentido, pues quiero felicitarla y decirle que nosotros, el Grupo Parlamentario de Morena, la acompañamos en esa gran tarea que es la formación de la juventud de nuestro país, la niñez y la juventud de nuestro país. Felicidades. Muchas gracias, muy amable. Gracias al senador Gutiérrez Castorena. Tiene ahora la palabra el senador Elí César Cervantes Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 3 minutos. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Saludo con respeto a la estimada secretaria Leticia Ramírez. Es para mí, sin duda alguna,
un orgullo escuchar que en materia de educación vamos avanzando sin dejar a nadie atrás. Se lo dice alguien que antes de asumir en el Senado estaba todavía frente a grupo con alumnos de primaria. Y sin duda alguna siempre es esperanzador que una maestra esté al frente de los temas educativos. Hoy quiero referirme a una parte fundamental del sistema educativo mexicano, a los docentes, pues son quienes dejan huella fundamental en el aprendizaje y formación de nuestras niñas, niños y jóvenes. A nivel nacional, el magisterio se ha distinguido por su compromiso con la educación de la población mexicana, al formar ciudadanos libres y participativos. Esto a pesar de las carencias y el abandono que siempre estuvo. Pero tenemos que mencionar que sus salarios y prestaciones aún no son justas para la labor que desempeñan. Y uno de los problemas que enfrentamos o que enfrentan los maestros, ya que hay federales y estatales, es que muchas veces los estatales, aunque realizan la misma función y deberían recibir las mismas condiciones contractuales, la negociación salarial pactada entre la SEP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el CENTE es para todo el magisterio y a través de los años siempre ha habido un trato desigual para los maestros de origen estatal. A nivel federal siempre se les paga en tiempo y forma sus salarios y prestaciones y los estatales tienen que sufrir penurias para que se les pague, dejándolos a la decisión de los gobiernos de los estados en turno. Lo anterior, aún existiendo un convenio de automaticidad para el Magisterio Nacional. A la fecha, por parte de los gobiernos estatales, yo le hablo por San Luis Potosí, pero no es la excepción, son muchos los gobiernos estatales donde existe una serie de conceptos como salarios y prestaciones que no han sido cubiertas al trabajador, así como retenciones, aportaciones patronales y descuentos de préstamos que no han llegado a la Dirección de Pensiones del Estado y que debilita la viabilidad del fondo pensionario, entre otros, aludiendo la falta de disponibilidad presupuestal a pesar de que ya forma parte del presupuesto asignado a la dependencia. ¿Qué tipo de adeudos se tienen? Pues pago a tutores, estímulo al desempeño docente personal homologado, el subsidio al área de posgrado, de las normales, becas económicas para los hijos de los trabajadores de la educación, bono de reconocimiento extraordinario a la labor docente, diferencias del incremento salarial nacional 2022, a diversos bonos, pago de marcha, gratificaciones por jubilación, seguros de vida, incremento, estrategia de fortalecimiento al salario, 1, 2 o 3% con retroactividad a enero de 2022, beneficio a los que menos ganan autorizado por el gobierno federal. Por lo anterior, le quiero preguntar, ¿cuál sería el compromiso de la Secretaría de Educación Pública para atender las necesidades de las y los maestros estatales? ¿Y cuál es la responsabilidad del gobierno estatal, puesto que a nivel federal se transfieren los recursos para el cumplimiento de sus obligaciones a cada entidad? Finalmente, concluyo solicitando se atienda la lucha legítima de los maestros de telesecundaria para que se homologue su salario a 36 horas y se otorgue el presupuesto para garantizar la ejecución de los laudos ya ganados, porque seguimos teniendo en el Estado esa problemática que no les quieren pagar. Y un llamado de todos los profesores a la revisión de los órganos del USICAM estatales, porque en una gran parte de las entidades aún continúa la falta de transparencia y el manejo discrecional de diversas promociones. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senador Elis Cervantes. Para cerrar esta primera ronda tiene la palabra el senador Casimiro Méndez Ortiz del Grupo Parlamentario de Morena.
Muy buenos días, maestra Leticia, sea bienvenida. Compañera presidenta, buenos días. Señoras y señores subsecretarios, bienvenidos a esta Casa del Federalismo. Yo quiero comentar también, no voy a dejar desapercibido que durante 16 años fui maestro frente a grupo. Y lo decimos con todo el conocimiento, trabajamos en educación indígena, en las zonas más pobres, más tristes de Michoacán, y lo decimos con mucha convicción. Yo creo que la Cuarta Transformación ha cumplido una tarea histórica que fue terminar con la mal llamada reforma educativa, que por cierto, el 12 de diciembre próximo se cumplen 10 años de que fue aprobada. Y lo decían con mucha soberbia, con mucha vanidad, esta reforma nos va a poner al nivel de potencias educativas. Y no es cierto. Era una reforma que atentaba directamente contra los derechos laborales de las maestras y los maestros de México. Y eso no lo dicen. Yo entiendo la responsabilidad histórica que hoy carga usted, maestra Leticia, porque es difícil, es complicado cargar con 35 años de abandono institucional, cargar con más de 35 años de abandono sistemático a la escuela pública, a la educación pública, y decir que en 4 años queremos que se resuelva todo. Si estamos en política, estamos en un ejercicio de gobierno. Esto no es un cuento, esto no es una varita mágica. Todo proceso tiene su continuidad, tiene su proceso evolutivo. Y de verdad cuenta en el Senado de la República con compañeros, con aliados que vamos a apoyar siempre a quienes son funcionarios públicos porque son del proyecto de nación que representamos. Somos la opción de 32 millones de mexicanos y claro que tenemos que responderles. Yo desde luego sí hago observaciones, pero no las hago desde una posición que intenta evidenciar, que intenta solamente señalar, condenar, sino desde una perspectiva también como trabajador de la educación, que estoy seguro que volvería a la primaria. Y no quiero regresar a la primaria como a la primaria neoliberal desde que salimos, desde esa escuela, desde esa educación neoliberal de la que salimos. Yo sí creo que es importante que trabajemos coordinadamente en tareas que son pendientes para las maestras y los maestros de México. Voy a mencionar solamente algunas porque ya me ganó el tiempo, pero quiero comentar que sí es importante que nos coordinemos como lo hicimos con la reforma educativa, con el tema de transitar para las maestras y los maestros jubilados de UMAS a salarios mínimos. Creo que los maestros jubilados merecen esa reivindicación social, esa reivindicación económica, esa reivindicación laboral después de más de 30 años en servicios. Yo creo que es justo que nos coordináramos en este sentido para trabajar por el bien de los maestros jubilados. También otra cuestión, yo creo que es una lucha histórica, no es de ningún gobernador, es una lucha histórica del Magisterio Nacional que los maestros con plaza estatal, después de que terminan su servicio, se les siga prestando, se les siga garantizando la seguridad social, que se les siga garantizando el servicio médico como el ISSSTE y que no queden a la deriva. Si hay que legislarlo, por eso lo digo, trabajémoslo de manera coordinada. No habría cuarta transformación si no hay una reivindicación laboral para los maestros en este sentido. Quiero comentar también de que es importante una reivindicación, un reconocimiento económico a las maestras y a los maestros de México. Es inconcebible que todavía haya maestros que busquen un segundo empleo para que le alcance la quincena, para que le alcance la canasta básica. Un maestro de México gana 9,500, 9,800 pesos mensuales. Yo creo que sí es importante una